El nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán es una realidad. Yo soy Citlali Fernández, esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que hoy tiene el gusto de presentar a ustedes este tema tan interesante como es la justicia laboral a través de Elizabeth Flores Santamaría. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias a ti, Citlali. Me encuentro muy bien y muy contenta de estar contigo y agradecida por brindarme este espacio. Elizabeth Flores Santamaría es jueza en materia laboral en el Juzgado Segundo de la región Morelia y ha formado parte de este Poder Judicial desde hace 23 años. Y pues bueno, ahora con esta materia laboral, ella inició en este juzgado como su titular. Y precisamente hoy platicaremos de este tema, cómo es la justicia laboral y cómo es que ahora llegó al Poder Judicial. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la justicia laboral es aquella a través de la cual se resuelven los conflictos que se dan principalmente entre dos sujetos. Por una parte, el trabajador, que puede ser de manera individual, que se conoce como el derecho individual, o bien cuando el trabajador ya ha hecho uso de su derecho de asociación, entonces se puede tratar de un sindicato. Eso es lo que tenemos por una parte. Y por otra parte, el conflicto se constituye por el empleador o la patronal, que puede ser una persona física o una persona moral que precisamente emplea al trabajador o al conjunto de trabajadores, y entre ellos se da un vínculo que se conoce como la relación de trabajo. Actualmente la materia laboral es competencia del Poder Judicial, porque brevemente te platico que surgieron dos reformas. Una en 2017 a la Constitución, a los artículos 107 y 123, y la segunda de manera directa a la Ley Federal del Trabajo, en donde en conclusión se comentó después de 40 años que se trabajó la reforma entre académicos, instituciones, empresarios, trabajadores, sindicatos, de que ya el sistema anterior había cumplido su vigencia y que la nueva realidad del país demandaba otra justicia, un nuevo sistema de justicia. Y entre los tres ejes principales que cambian, el primero es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, que eran las que anteriormente dirimían esos conflictos, para que ahora pasen a ser conocidos por el Poder Judicial, que como tú lo sabes, nos distingue en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y es precisamente a este último al que corresponde por naturaleza la administración y la impartición de justicia. Se dan 3 etapas y finalmente la última es la del 3 de octubre del 2022, que es cuando ingresa Michoacán a esta implementación, y es por eso que hoy existen los tribunales laborales. En algún programa anterior platicamos sobre la perspectiva de género. ¿Cómo se aplica la perspectiva de género en materia laboral? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que la Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo principal el equilibrio de los factores de la producción, que es el trabajador, el patrón, la tierra y la tecnología. Pero además habla del trabajo digno y del trabajo decente. Y una manera de lograr esto es a través de la igualdad sustantiva, que significa que no haya discriminación en los trabajadores y las trabajadoras por cuestión de género. Entonces, esto directamente nos conecta con la aplicación de la perspectiva de género en la función jurisdiccional, que como bien se comentó en el podcast pasado, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que a los jueces nos lleva, y no nada más a los jueces, a todo el tribunal. Aquí me voy a detener, voy a hacer un paréntesis, porque la perspectiva de género es transversal, es decir, que la puede aplicar el secretario instructor, que es una figura novedosa en este nuevo sistema, que es el que lleva la fase escrita, y posteriormente en las audiencias directamente con los jueces, que llevamos la parte oral. La perspectiva de género tiene como finalidad que el juzgador o todo el tribunal
haga visible y se enfoque en cuestiones estereotipadas que generan un perjuicio para el trabajador. Y aquí me gustaría aclarar que la perspectiva de género no solamente es a favor de la mujer, sino de todas las personas. Es decir, del hombre también se puede aplicar. Más adelante, si quieres, comentamos algunos ejemplos. Y también de las personas que ahora son reconocidas por la ley como la comunidad LGBT. Así es. Por ejemplo, dentro de estos conflictos donde tú identificas estereotipos, ¿cuáles nos podrías comentar? Uno de los más comunes es la discriminación por el embarazo. Desafortunadamente, el sistema anterior laboral generó vicios y malas prácticas y observo en mi breve experiencia como juez laboral, que esta mala práctica redunda en que cuando el patrón se da cuenta de que la trabajadora está embarazada, generalmente toma dos actitudes. Primero, que la despide directamente, le niega el servicio de seguridad social, lo que la pone en un alto riesgo en su salud y del producto. O bien no la despide, pero le cambia sus funciones para orillarla a que ella renuncie de manera voluntaria. ¿Cómo? Bueno, si era una trabajadora que se dedicaba a atender de mostrador, pues la cambia al almacén, la cambia a la bodega, entonces pues eso le genera que esté cargando y tú sabes que en un estado de gravidez pues eso puede complicar un embarazo. Entonces se van haciendo estas cuestiones de discriminación, de desventaja que se pueden apreciar en un juicio ya en sede judicial para generar una mayor protección en los derechos de esa trabajadora, sobre todo para juzgar con igualdad de oportunidades y de circunstancias y, de ser preciso, pues de proteger este tipo de casos, en este tipo de despidos o presuntos despidos de las mujeres en estado de gravidez. Porque además la ley tiene un apartado específico del trabajo de las mujeres. Hace un rato platicábamos antes de iniciar este programa sobre que se nos vienen a la mente trabajos haciendo una distinción de hombres o mujeres, y platicábamos del tema de los trabajadores de la construcción, de que inmediatamente que platicas albañiles es hombre, ¿no? Sí, fíjate que el ser humano somos cuerpo, mente, alma, pero también somos cultura. Es decir, somos el producto de nuestra historia, de nuestro entorno. El entorno nos absorbe y lo que vamos viendo de niños lo vamos naturalizando. Y ese es uno de los principales problemas, que ya no vemos, que estas cuestiones de estereotipos, que son creencias preconcebidas, que son prejuicios, los hacemos naturales. De tal manera que, como comentábamos, si yo te digo albañil, tú piensas en un hombre y yo también, no se trata de juzgar a nadie, es un tema social, es de cultura. Si decimos un chofer de carga pesada de tráiler, hombre. Si digo bombero, hombre. Hombre. Si digo un auxiliar de jardín de niños, mujer. Si digo una cuidadora de ancianos, mujer. Y vayamos más allá, porque no es solo a los oficios, sino también se traslada a las profesiones. Otro ejemplo que es muy claro es en el caso de las azafatas o sobrecargos, en donde definitivamente el mercado laboral se abre, pero por los estereotipos, que incluso vemos nosotros que cuando se oferta el empleo, los requisitos también son estereotipados, en el sentido de que hay que tener cierto peso, cierta altura, cierta edad y cierta presentación, y que entonces eso genera para el resto de las personas una limitante, una discriminación por exclusión. Entonces se trata de primero hacer consciente qué tanto nos basamos por los estereotipos de nuestra historia y después cómo podemos erradicarlos.
Así es, y creo que también este es un reto social, porque pues todas las personas debemos tener y gozar de las mismas oportunidades laborales, y este tema que ustedes llevan en los juzgados, pues sin duda no es nada fácil cuando ustedes tienen que identificar estas desigualdades. Sí, es correcto, es una labor delicada, sin embargo, la capacitación nos permite identificarla cada vez con mayor facilidad, porque algo que es muy importante es que la podemos detectar desde la presentación de la demanda hasta el dictado de nuestra resolución o de nuestra sentencia final. Sí, te reitero, para proteger, para poner, menoscabar esa desventaja, restarla, limarla, y entonces al trabajador que lo sufre, pues dictarle una resolución judicial que lo ponga en un estado de igualdad y que precisamente se alcance la justicia. Que aquí hay que referir, se trata de la justicia social, y es muy importante esta característica porque es la esencia de la materia. ¿Por qué? Porque es el impacto que tiene, a diferencia de las otras materias, porque nos involucra a todos. Es decir, las cuestiones de desempleo, de discriminación en el desempleo, de la brecha salarial, de la burla hacia la mujer, del machismo, del sexismo, del acoso sexual, del hostigamiento laboral, todo eso nos perjudica como sociedad, y por eso es importante que el Estado, no solo el Poder Judicial, sino el Estado en general, realice políticas públicas integrales en pro de disminuir esa desigualdad y llegar a la justicia. En este tenor, coméntanos cuáles son los derechos que más se vulneran a las mujeres. Los derechos más vulnerables, aparte de su discriminación por embarazo, es el de la brecha salarial, que consiste en que no obstante que la mujer demuestre que tiene capacidades intelectuales, que tiene conocimientos, sin embargo, por la cultura se prefiere contratar al género masculino, porque se tiene esta idea estereotipada de que la mujer, por el solo hecho de su género, de ser mujer, es conflictiva, es débil, es extremadamente sensible, incluso, y no me gusta esta palabra, pero está documentada, es chismosa, es conflictiva, y además que dado su rol, que se enfoca mucho en el cuidado del hogar y del marido y de los hijos, pues que eso al empleador le va a restar, porque él lo traduce como que va a faltar mucho la trabajadora, que si el hijo se le enferma, que si no tiene derecho de seguridad social, pues en qué guardería van a recibir a su hijo, o que si lo tiene, en el caso de que sí lo tenga, si el hijo se enferma, pues no lo reciben en la guardería, y entonces esas todas el empleador las ve como desventajas y prefiere entonces contratar a personas, a trabajadores del género masculino, provocando ahí de manera directa una desigualdad para la mujer trabajadora. Y también, reitero aquí, para las demás personas de la comunidad, porque también hay mucha discriminación por la preferencia sexual. En el caso, y lo digo con respeto, de las personas pues, con preferencias distintas, de gays, lesbianismos, incluso por enfermedades como el contagio del VIH, todas estas cuestiones terminan en discriminación. Y algo que es muy importante es que la discriminación muchas veces es involuntaria y es inconsciente, precisamente por los estereotipos que ya hemos naturalizado. Entonces, cuando una persona en común pone un anuncio de que solicita empleada, por ejemplo, para hacer tortillas, pues la persona no ve mal que su anuncio diga que de preferencia una mujer. Y estamos llenos precisamente de eso. Dentro de los juzgados se dan las conciliaciones.
¿También ustedes tratan de conciliar, o los especialistas en esta materia de conciliación, en la perspectiva de género? Sí, es una pregunta muy interesante. La reforma principalmente tuvo como otro eje la conciliación, privilegiarla. La conciliación primero prejudicial, que está a cargo del Poder Ejecutivo a través de sus centros de conciliación. Los estatales solamente ven conciliación y el federal ve conciliación y también todo lo que tiene que ver con el registro colectivo. Entonces, antes de llegar a sede judicial, hay que agotar esa instancia en el Poder Ejecutivo, en esos centros, para privilegiar que el conflicto se solucione a través del diálogo, a través de la voluntad, de la flexibilidad y de todas las características que distinguen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Sin embargo, puede darse el caso que no se arreglen ahí y entonces se llega a sede judicial. Y Poder Judicial del Estado de Michoacán afortunadamente cuenta con un conciliador adscrito directamente al juzgado, que es un gran apoyo y debo de reconocer la excelente labor que están haciendo, porque fíjate que a veces para resolver un conflicto es muy importante escuchar a las partes. Hay trabajadores que te dicen, lo primero que quiero saber es por qué se me despidió si yo tenía la camiseta de la empresa tan puesta, hice todo lo que me dijeron, metas que ponían altas, metas que lograba y quiero que me lo expliquen, porque fíjate que la pérdida de un empleo es un duelo. Entonces, cuando ellos trabajan, o también puede estar presente el juez si lo desean las partes, hay una descarga ahí emocional que es muy importante, porque una vez que se les escucha y que también el empleador o la patronal da su explicación de por qué se tuvo que ver en la necesidad de recortar personal o lo que haya pasado, una vez que se quita ese bloqueo, entonces se da la conciliación, se logra mucho la conciliación. No obstante que hay algunos asuntos que son excepcionados de llegar al centro de conciliación, precisamente cuando se trata de discriminación por el empleo, hostigamiento, acoso, trata laboral, etcétera. Esos no, para no revictimizar al trabajador. ¿Sí? Entonces, pero eso no significa que porque no la hayan agotado acá, no la puedan lograr en sede judicial, se puede lograr la conciliación. Y sí, por supuesto, cuando el caso amerita una situación especial de perspectiva de género, nos detenemos ahí o se detiene el conciliador para tratar también de deshacerla, pues escucharse, tratar de decirle al trabajador y que le dé vuelta a la página, que respetando, por supuesto, su sentir, pero que la conciliación es una manera que nos permite terminar el conflicto más ágil, más rápido y con un desgaste menor, porque los problemas legales pues también se llevan en el ánimo. Para aterrizar sobre este tema que nos estás comentando, del juzgar con perspectiva de género, ¿alguna resolución que ya hayas emitido en este sentido? Claro que sí. Como te decía, la discriminación es el caso más común por cuestiones de embarazo. Entonces, lo que ha decretado el tribunal en la fase escrita, debo aclararlo, a través del secretario instructor, son medidas cautelares, porque hemos tenido embarazadas que son presuntamente despedidas. Digo la palabra presunta porque todavía está en investigación el juicio. Y entonces ahí, dada ahora sí que la peculiaridad tan especial y tan delicada del estado de salud de la madre trabajadora y del producto, entonces el tribunal dicta medidas cautelares inmediatas para que sea el trabajador, el presunto patrón, quien de manera inmediata la dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que reciba la atención de su estado de gravidez, o bien que lo haga directamente, si se opone el patrón, que lo haga directamente la institución del Seguro Social para proteger el derecho a la salud, por lo que ve al alumbramiento que puede ser ya inmediato, son los casos que nos han tocado, o bien, si la tiene dada de alta, que no la dé de baja
hasta en tanto se resuelva el asunto, porque reitero, pues son medidas cautelares. Eso por una parte es lo que hemos explicado, pero te puedo dar otro ejemplo ahora en el género masculino para que veamos que la perspectiva de género también favorece, porque su esencia es juzgar con igualdad y quitando estereotipos. Y ahí está el ejemplo de las licencias por paternidad, que antes eran vistas como pues que se le da al trabajador masculino para que vaya y ayude a la madre, cuando no es esa la perspectiva correcta legalmente hablando, porque no es una ayuda a la mujer, ¿sí? Porque es el ejercicio de una obligación como padre. Y no obstante que las licencias de paternidad existen, nuestros estereotipos vuelven aquí a aparecer, porque no se hacen válidas las licencias de paternidad, porque se tiene la idea, la creencia de que pues ¿para qué la quiere el hombre si él no fue el que dio a luz y él no es el que tiene que amamantar, y pues se lo niega? Sin embargo, si este trabajador del género masculino hace valer sus derechos, sí se le puede otorgar esta licencia. Algo que también es muy importante de la perspectiva de género es que las acciones afirmativas que hoy día hacen todas las instituciones, como lo dispone el artículo 1 constitucional, en esta reforma del 2011 que dice todas las instituciones en el ámbito de sus competencias, es decir, no solo las jurisdiccionales, sino también las administrativas, pueden elaborar acciones en pro de estos derechos. Y entonces te decía, no es tanto como verlo como una medida correctiva, sino como una medida constructiva. Lo que hoy está sucediendo es que se están construyendo espacios para las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la historia, los espacios fueron cubiertos al principio, por lo que ve a los derechos de los trabajadores, pensando solamente en el género masculino, porque el estereotipo, esta creencia, esta idea era pues que era el hombre el que trabajaba, el que salía, el proveedor, mientras que a la mujer se le veía, bueno, todavía se le ve y se le etiqueta como la ama de casa, como la encargada de los hijos y también con este enfoque de la reproducción. Entonces, hoy lo que está sucediendo es que se están construyendo en todas las empresas, tanto públicas, las instituciones públicas como las privadas, están construyendo estos espacios, como es la paridad de género, ofertar el empleo, ya sin la distinción de que si eres mujer o que si eres hombre, sino con las habilidades, los talentos y el desarrollo de las inteligencias, porque estas no nacen del género, estas son aprendidas. Así es, y hablando de estas nuevas realidades sociales y de la adaptación de las instituciones para fomentar y promover esta igualdad laboral, pues el Poder Judicial está haciendo su parte. Así es, sí. Un ejemplo tangible es el nombramiento de los titulares jueces en materia laboral que por disposición de la reforma tuvieron que ser nombrados en paridad de género. Es decir, el mismo número que nombraras de jueces tenía que nombrar la institución de juezas. Y así podemos ver muchas acciones afirmativas. Esta entrevista es una acción afirmativa, solo que con el enfoque informativo, pero el hecho de dar a conocer a los trabajadores y trabajadoras que tienen estos derechos, que tienen esta protección, abona. Porque la perspectiva de género debe de involucrar a todos, porque a todos nos beneficia, porque en la medida que una persona se realice en su trabajo, se realice profesionalmente, pues se reducen otros problemas sociales como es la pobreza, la delincuencia
o problemas de salud, porque si la mujer o el hombre no se desarrollan profesionalmente, viene la depresión, viene la obesidad. Todo esto está muy relacionado, lo ha incluso documentado la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional del Trabajo, y tienen una agenda, la Agenda 2030, que tiene como objetivos de desarrollo sostenible combatir la pobreza y combatir la discriminación y la desigualdad, entre otros. Así es. Pues sin duda es un tema muy interesante que nos va a dar seguramente para otras pláticas, otras charlas. ¿Algo más, Elizabeth, que desees abonar? Pues me gustaría compartir con todos que lo más importante es hacer conciencia. Detectar primero siempre un problema. Para combatirlo hay que verlo en su realidad, hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que darnos cuenta, hacer consciente dónde tenemos estereotipos, qué nos dan esos estereotipos, a dónde nos llevan, y también qué ventajas o conveniencias nos da erradicarlos, quitarlos, porque lejos de que a la mujer se le relegue solo para la casa que le genera, si solo está en la casa y es un trabajo no reconocido, eso genera mucha violencia, enfermedad, y se puede ver el otro lado de la moneda, que beneficia a toda la familia en el aspecto económico, porque no es lo mismo enfrentar la vida con el salario de una sola de la pareja que con dos salarios, ¿no? Si imaginemos que el promedio del salario, por decir algún ejemplo, es de 15,000 pesos, pues no se vive igual con 15,000 que con 30,000. Claro. ¿Sí? Eso por el aspecto económico, pero además por el aspecto de la realización personal y del ejemplo que se le da a los hijos, que ven en la casa que tanto trabaja mamá como trabaja papá, y que ambos también en sus situaciones sencillas pueden elaborar trabajos de manera igual y no por cuestiones de género. Concluimos que el trabajo dignifica a las personas. Es correcto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Esto fue El arte de lo bueno y lo justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.